En medio del bullicio de Tokio y la fascinante cultura japonesa, se esconde una realidad oscura que pocos conocen. Pocos fuera de Japón, claro, me vine hoy a la Tokyo Tower, uno de los lugares más emblemáticos de todo Japón, para contarte uno de los problemas que no es que le sucede a los japoneses, nos sucede a todos acá. Yo personalmente me decidí a hacer este video después de varios viajes en Japón, donde me encontré con que en muchos momentos tenía una sensación que se repetía y se repetía y se repetía. Y muchas veces uno cree que se está haciendo la cabeza, ¿no? Te está sugestionando porque te dijeron que Japón es de tal manera. Bueno, no es de tal manera porque te lo contaron, es de tal manera. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la soledad y la depresión en Japón, que, si me preguntan a mí, es la pandemia más dura que viven los nipones y, ¿por qué no?, los gaijins. Datos importantes de la torre de Tokio, que está ahora en este momento ahí, conocida acá como la Tokyo Tower. Si bien parece que fuera una copia de la Torre Eiffel, en realidad es una torre de comunicación y observación. En este momento estamos en el distrito de Shiba-koen, en Minato, Tokio. En mi caso, como estoy instalado en Ebisu, que también está cerca de Shibuya, por ejemplo, para que te ubiques, bueno, Ebisu, Shibuya, bueno, yo personalmente estaba a 2 estaciones de subte. Se construyó en 1958 y como yo sé que a vos lo que te importa es el tamaño, aunque digas que no importa, ¿sabes cuánto mide esto? 332.9 metros, no son 333 metros, son 332.9. Y de hecho era la torre más alta de por aquí hasta que la Tokyo Skytree la venció. Y yo sé que ahora estás del otro lado pensando, ¿cómo va a ser Japón un lugar solitario con toda la cantidad de gente que hay? Y en el peor de los casos, si los japoneses fueran solitarios, te podés reunir con otros turistas. Pues no, mi ciela, aquí en Japón, la pandemia más silenciosa es la de la soledad. Japón, así como lo ves, es una de las economías más grandes del mundo y no solo es un lugar famoso por su innovación, su cultura increíble, sino que también se convirtió en un sitio de estudio para los que están interesados en entender cómo la modernidad puede influir en el bienestar emocional y en la sociedad. Una cosa que te vas a dar cuenta acá si andás caminando es que la gente el 99% del tiempo está mirando una pantalla, ya sea el teléfono, un Kindle para leer algo o una consolita. La gente el 99% del tiempo, por lo menos en lugares sociales, están mirando una pantalla. Y ahora sí, para seguir hablando de la soledad, me vine a una de las zonas con más movimiento de todo Tokio. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, justamente porque quiero que entiendan un poco la ironía. Quizás esa es la palabra, la ironía de Japón. No se puede entender este tema sin hablar un poquito de la autosuficiencia, el éxito personal y obviamente tenemos que entrar en el tema del trabajo y el estudio. Japón es un lugar donde las jornadas laborales no tienen horario, básicamente. Si vos trabajás de pronto de 8 a 6, pero si te vas a las 10 de la noche, está considerado algo medianamente normal. Y aquí entra una cosa bastante rara porque se considera que lo normal que vos tenés que hacer es dejar todo, sacrificarte por tu empresa, por el lugar donde trabajas, porque cuanto más éxito profesional tengas, mejor te va a ir en la vida privada, claro, pero cuanto más trabajes, menos vida personal vas a tener. Es bastante complejo. Y además, ¿cómo generás una relación personal significativa si al final te das cuenta que no es tanto vos el que importa, sino tus logros, qué tenés, cuánto billete tenés, etcétera? Por el lado del estudio es básicamente lo mismo. Si no sos el número 1, estás fracasando. Es como el anime. Esto me lo explicó alguien acá. Vas pasando niveles y tenés que ser siempre el número 1. ¿A quién le importa Vegeta, Vegeta? A todos nos importa Goku porque es el 1. Y a él mismo, al segundo, solo le importa llegar a ser el 1, nunca valora ser el 2. Cosas que uno ve en Tokio. Zapatos. ¿Necesitas zapatos? Bueno, aquí. ¿Cuál te gusta? Coméntame por ahí abajo, te lo llevo. Básicamente lo que hacen las escuelas es preparar a los empleados del futuro. Y esto es tan heavy que en muchos casos decanta en niños con ansiedad, depresión, de todo, que eso también a veces decanta en otras cosas de las cuales ya vamos a hablar. Pero a mí personalmente me deprime y me da ansiedad esto. Las bicicletas solitarias aquí. El 99% de las bicicletas no están ni siquiera atadas. ¿Por qué me genera una sensación incómoda? Además por allá, por todos lados. Porque me recuerda que vengo de Latinoamérica, un sitio donde tenés que encadenar hasta a tu hijo para que no se lo roben. En Japón, por ejemplo, un niño entiende que una buena universidad es básicamente el camino al éxito en la vida. Tu vida va a ser una caca pinchada en un palito si no lográs entrar a una de estas buenas, de estas grandes universidades. Y para esto, por ejemplo, hay exámenes de admisión donde si no llegás a cierto puntaje no puedes entrar. Y estos exámenes son durísimos.
En resumen, podríamos decir que Japón es una cultura donde básicamente se valora la competitividad extrema. Tenés que estar compitiendo todo el tiempo. Bueno, tenés que ser el número uno. Primero en la escuela, segundo en el trabajo. Y después, ¿qué pasa? Bueno, que están los clubes, de pronto vas al club de kendo, de pronto jugás al béisbol. Tenés que ser el número uno porque por eso te van a valorar mejor en la vida. Entonces, otra vez, eso genera semejante peso en los pibes que tenés gente que nace y ya se siente presionada y termina su vida y sigue sintiéndose presionada y vivió toda la vida presionada. Y acá es donde los pibes empiezan a conocer esto que estamos tocando en este video, que es la soledad. ¿Por qué? Porque obviamente los colegios, las universidades son lugares donde está lleno de gente y todos en cierta medida están viviendo la misma cosa, ¿no? Tienen algo en común que comparten. Bueno, la presión por mantenerse en un alto nivel, por ser el número uno, hace que no puedan juntarse entre sí. Tenés un montón de gente que está luchando la misma que vos y no tenés ni siquiera tiempo, o peor, te sentís culpable si te juntás con esa gente porque realmente yo tendría que estar estudiando. Y ahora quizás te vas a reír, pero ¿sabés dónde es uno de los núcleos donde más se siente la soledad? Es la familia. La familia japonesa tiende a ser muy solitaria. Una de las cosas más comunes que se vive acá es la falta de afecto en todo nivel. No importa si hablas de tu padre, tu abuelo, un antiguo, alguien más moderno, tu novia. Hay como una falta de afecto enorme y eso obviamente en la familia, si tu familia es muy seca con vos, seas de donde seas, coméntame de qué país sos, si tu familia es medio seca con vos, para vos te va a parecer algo medio especial, ¿no? Algo distinto, no es lo común. Bueno, acá es lo común. Un abracito de tu padre es una cosa rara. Todo esto nos lleva a otro de los grandes problemas de Japón, que es la salud mental. Pero ¿en qué sentido? Ya estamos hablando de la ansiedad, la depresión, el estrés. La salud mental en el sentido en el cual, bueno, acá sigue siendo un tabú. Si vos tenés algún tipo de problema de salud mental o si lo decís públicamente, sos señalado. Ah, ¿querés ir a un psicólogo, un psiquiatra? Ah, sos completamente señalado. Este tipo tiene problemitas. Entonces, la gente decide no buscar soluciones porque eso, se sienten señalados. Todo esto muchas veces desencadena en otro de los fenómenos más clásicos de acá, que lo habrás visto en millones de videos, que es el tema de la gente que no puede salir de su casa. Me refiero a los hikikomori. Estos básicamente son personas que no pueden salir de su casa, tienen un nivel de ansiedad, de estrés social que justamente todo lo que sucede y tampoco en su casa, pero comúnmente adentro de su habitación. Estos tipos son simplemente víctimas de toda esta cuestión social de la que venimos hablando, no son unos loquitos, son víctimas. Según nuestro querido internet, hay datos muy interesantes sobre las razones por las cuales alguien se hikikomoriza. Ahí está, se hikikomoriza. Por ejemplo, fracaso académico nivel no poder entrar a una buena universidad, entonces voy a tener un trabajo de mierda, mejor me quedo en mi casa que me mantengan mis padres, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que si no las tenés, sos un fracaso, bueno, hace que alguna gente prefiera entonces no socializar nunca más. Y tengo otro dato que seguramente te va a volar la cabeza, porque hay una leyenda urbana de que Japón, o por lo menos sus ciudades más céntricas como Tokio, un lugar que está lleno de turistas, que tiene un montón de cosas que están hechas para que los turistas se puedan manejar mucho más cómodamente. Como por ejemplo, las máquinas expendedoras por todos lados, como por ejemplo, entrar a un restaurante y que no tengas que hablar con nadie, que haya una máquina para pedir, y así con un montón de cosas. Vas al 7-Eleven, pediste algo, vas a comprar, sí, hay una persona detrás de la caja, pero vos te manejás con una máquina, le pagás a la máquina, todo es una máquina. ¿Por qué pasa esto entonces si es una leyenda urbana que está hecho para los turistas? Porque, oh amigos, esta es una ciudad, este es un mundo hecho para esa gente que no quiere socializar con nadie. Podés pasar tu vida entera sin interactuar casi con seres humanos, si así lo quisieras. De hecho, eso que está ahí es un karaoke. ¿Por qué un karaoke también podría ser considerado como parte de todo esto? Muy simple, porque los karaokes comúnmente aquí lo que tienen es una habitación cerrada donde vos cerrás la puerta y si querés estás solo, aunque ya vamos a hacer un video contándote por qué los chicos y las chicas van aquí a los karaokes, pero si vos lo mirás de una cierta manera, podés estar encerrado en tu pequeña habitación cantando solo y no interactuar con nadie, porque cuando bajás, si querés le pagás una máquina también en muchos karaokes. No interactúas nunca jamás con nadie si no querés. Todas estas cosas se empiezan a interconectar con otros tantos problemas. Por ejemplo, la vejez es un problema al lado de todo esto de la soledad, los hikikomoris, etc. ¿Por qué? Porque lo que empieza a pasar es que, en cierta medida, se empieza a acabar la gente que sea, digamos, útil en la sociedad, ¿no? Los viejos, obviamente, la gente mayor,
se va a morir más cerca que los más jóvenes, técnicamente, no se supone. Y entonces cuando esa gente que es útil para la sociedad se va acabando, ¿qué pasa? ¿Cómo va a seguir funcionando este país? Dato curioso, aquí tenemos la tienda de Tamashi, que ya está cerrando. ¿Qué es lo que tiene de interesante, entre otras cosas? Bueno, que muchas veces encontramos productos exclusivos, pero hay un truquito igual. Un truquito por los locales de acá, digo. Cuando sale algo exclusivo, especial, súper épico, acá tenés que venir corriendo, porque si no, solamente lo vas a poder encontrar en las otras tiendas en reventa. Hablando de soledad, para ser bastante sincero, está bastante tranquilo hoy Akihabara. En general, por acá es un quilombo infernal, pero tenemos dos cuestiones. Uno, que es lunes en horario medianamente laboral. Segundo, que acaba de pasar la Golden Week, que es donde fue el infierno acá. Y tercero, mi restaurante favorito aquí de Tokio. En este Sushiro, que está en un subsuelo, he comido infinitas veces. Está justo al lado de la estación, he comido infinitas veces. ¿Y cuál es la gracia de este sitio? Nada, una tontería. La gracia es que justamente el sushi viene solo. Lo pedís con una pantalla y viene solo. ¿Es el mejor sushi de calidad de acá? No, es como una cadena de sushi rápido, eso sí, es verdad, pero recomendadísimo. Y mientras recorremos el barrio de la alegría y la felicidad, Akihabara, la zona más colorida quizás, o una de las más coloridas de todo Tokio, quiero entrar en un tema turbio. Hablemos por favor de los suicidios. Es uno de los temas favoritos de YouTube. Vamos a censurar la palabra, pero se entiende perfectamente. Suicidios. Y acá te voy a joder la mente otra vez porque hay una leyenda que dice que se me va la cámara. ¿Qué le pasa? Se me va la cámara. Se va buscando chica la cámara. Where would like Solo to go? Next. I'd like. Is that Shakira? La tengo que educar un poco mejor. Cuestión, una de las cosas que más se dice de acá es que hay unas tasas infernales de suicidios. Había muchos suicidios antes en Japón. Ahora empezó a bajar. Para ser mucho más específicos, vamos a poner un gráfico en pantalla para que veas. Vas a ver que subió un poquito. Sí, eso pasó durante la pandemia, pero realmente ha estado bajando. Esto te lo cuento en realidad porque está la leyenda de que Japón es uno de los lugares con mayores suicidios del mundo porque la sociedad, la presión, demás. ¡Ya no aguanto más! Y eso no es verdad. ¿Cómo te vas a suicidar en un lugar con estas chicas tan kawaii? ¿Cómo te vas a suicidar? Fuera de broma y con todo el respeto del mundo, sí es un problema importante, pero no es en los niveles que la gente cree. Están, por decirlo, en la mitad de la tabla mundial, de la mitad para arriba, pero en la mitad de la tabla mundial en cuanto a suicidios por habitante. Esto me lleva a otro dato que ya he contado también en algún video, pero cuando hay gente que acá decide quitarse la vida, lo hace de alguna forma que pueda joder al prójimo por esa cosa de la sociedad me arrastró a esto, entonces le voy a devolver a la sociedad de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, retrasándolos. Esto es medio ridículo y triste, pero retrasándolos a la hora de llegar al trabajo, por ejemplo, haciendo la suicidación en un tren, etc. Si bien por un lado acá en Japón hacen de cuenta que esto no existe, que esto no sucede, que no hay nada de esto pasando, no lo ves en los medios, no lo ves en la tele, no lo ves en un periódico, nunca. Sí es verdad que se empezó a hacer algo al respecto. De hecho, te vas a reír porque suena raro, curioso, pero designaron un ministro de la soledad. El tema es que, como muchas veces pasa con estas cosas, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de no sé qué, en general no terminan abordando el tema en profundidad, el verdadero problema. Entonces es como poner unos parches que no solucionan nada. Y como Japón es bien Japón, como ya sabemos, aquí hay otras soluciones de lo más bizarras para este problema. En tiendas acá nomás podés comprar robots de compañía, o si no mascotas, como acá es muy complicado tener una mascota por el espacio y demás, o por el tiempo, porque no tenés tiempo, bueno, acá también podés comprar mascotas robóticas. Si me preguntan a mí, Japón cada vez está más lejos de una solución porque lo que más están haciendo es intentar tapar los problemas económicos. ¿Cómo se tapan esos problemas económicos? Con más trabajo, porque el yen cada vez está más bajo. Y con esta cuestión de que tenemos que seguir manteniendo una imagen a nivel, digamos, internacional, van a tratar de hacer de cuenta que esto no existe. Yo personalmente ya he hablado mucho de esto, tanto en mis redes como en algún video, que es que yo como extranjero acá, si bien la paso muy bien y suceden cosas geniales y he conocido mucha gente espectacular, me siento muy solo. Acá hacer un plan con alguien es una tarea casi imposible, es un quilombo, están todos ocupados. Decí que tengo a mi amigo Tetsu, que lo ven muchas veces aparecer aquí en los videos, que él está bastante tranquilo de tiempo porque él es bailarín, él no trabaja en una oficina, su vida es completamente distinta a la del promedio por acá. Hablando de que no se puede grabar, esto es genial, ya te avisan que en esta tienda que está por allá vas a poder grabar.
Claramente porque debe ser infumable que todo el tiempo viene gente queriendo grabar y le tenés que decir que sí, que no, que sí, que no. No, bolsita sorpresa de Dragon Ball. No soy tanto de Naruto ni de One Piece, pero me parece que me llevo una bolsita sorpresa de Dragon Ball. Yo ya lo dije muchas veces, a mí me encanta Japón, me tratan como una cosita exótica, que los tatuajes, que no sé qué. Es divertido. Ahora es divertido el viernes a la noche, el sábado a la noche, porque durante la semana la gente está ocupadísima o está cansadísima y de hecho la gente está tan ocupada que para hacer un plan tenés que hacerlo de acá a un mes en adelante. Imagínate que vos venís de turista, querés ver a alguien en los 10 días que estás acá. Posiblemente sea imposible. Y así como digo eso, hay que entender que a veces la soledad no es estar solo, es la ausencia de algún tipo de conexión significativa. Ser un bichito raro, exótico, para mí es divertido, estando un tiempito. Ahora, queriendo poner raíces acá, quizás se vuelva una molestia. La lucha contra la soledad es bastante compleja, pero yo los invito a ustedes que están ahí del otro lado a que esto sea algo que lo tengan en cuenta, ¿no? Si vos estás solo, pensá que hay otra persona que está igual de sola y dos personas solas, bueno, a veces hacen una soledad mucho peor, pero otras veces lo que podés lograr es que se acabe la soledad de cada uno de estos dos, ¿no? Por mi parte voy a seguir girando por Akihabara buscando algún tipo de conexión que me genere algo en mis adentros. A vos te invito a que le des duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Friki del Carajo y seguiremos recorriendo aquí Japón para tratar de comprenderlo. Adiós.